Señor presidente, a continuación me referiré a los otros aspectos que contemplan las resoluciones de 5 de julio de 2004, 30 de enero de 2007 y 3 de abril de 2009 de esta Corte Interamericana referida a las medidas provisionales del pueblo indígena Cancuamo. En primer lugar, me referiré a la situación del desplazamiento forzado de miembros integrantes de la población indígena Cancuamo. Debemos señalar que el pueblo indígena Cancuamo es tal vez la población indígena en Colombia que ha tenido más víctimas de desplazamiento forzado, la población indígena. Se calculan más de 400 familias víctimas de desplazamiento forzado ubicadas en diferentes ciudades del país y lamentablemente, y tal como tiene conocimiento el Estado colombiano, se han producido nuevos casos de desplazamiento forzado del territorio indígena, del resguardo indígena Cancuamo hacia la ciudad de Valledupar. En segundo lugar, no existe certeza acerca del número de indígenas inscritos en el Sistema Único de Registro, SUR. Existen los censos elaborados por la propia población indígena, pero sí existe una valoración de que las medidas de atención humanitaria no son adecuadas, no tienen un enfoque diferencial y muchas de ellas se otorgan de manera tardía y en algunos casos no hay ninguna respuesta. En tercer lugar, a pesar de sucesivos compromisos estatales frente a una de las medidas también ordenadas por esta Corte que tiene que ver con el retorno de población que así desea hacerlo, tenemos que se produjeron los retornos de las comunidades de Río Seco y Murillo que habían desaparecido totalmente en virtud del desplazamiento forzado, de amenazas de grupos paramilitares y asesinato de algunos de sus líderes. Estas poblaciones decidieron retornar, pero a pesar de varios compromisos no se ha dado cumplimiento a los planes de retorno y a las posibilidades de estabilización socioeconómica de esta población. Adicionalmente, por ser las dos poblaciones que se encuentran en la parte más baja de resguardo, pues son precisamente aquellas que han sido más susceptibles a la presencia de estos grupos armados a los que ya he hecho referencia a la autoridad indígena que me precedió. Finalmente, en lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado, debemos reiterar que la atención humanitaria, la atención al desplazamiento forzado carece de un enfoque diferencial, elemento necesario y que debería integrar las presentes medidas provisionales, en tanto resulta de especial necesidad que toda medida que se implemente en favor de los miembros del pueblo indígena Cancuamo reconozca sus costumbres, tradiciones y cultura. Finalmente, en relación con el desplazamiento forzado, hay un aspecto también relevado en la presentación estatal que resulta de especial importancia desde el punto de vista preventivo. Esto tiene que ver con la orden de la Corte Constitucional, el auto 004 de 2009, acogido en la resolución de esta Corte, en la resolución del 3 de abril de 2009. En dicha resolución, la Corte Interamericana solicita al Estado colombiano que informe acerca del avance en el cumplimiento de esta decisión importantísima de la Corte Constitucional. Ya se ha hecho referencia en esta audiencia por parte de la ilustre delegación estatal a los avances que se habrían realizado en una medida que ordena la Corte que se llama el Programa de Garantías para todos los pueblos indígenas. Sin embargo, nada se ha dicho con relación al Plan de Salvaguarda Étnica para el pueblo Cancuamo. ¿Qué es el Plan de Salvaguarda Étnico del pueblo Cancuamo? La Corte Constitucional ordena que en los casos de estos 34 pueblos indígenas en riesgo, en altísimo riesgo de extinción, el Estado debe adoptar de manera concertada con las autoridades indígenas y los miembros de los pueblos un plan de prevención que permita que estos pueblos tengan la posibilidad de existencia futura. Por eso la importancia de que la Corte lo haya ordenado, haya solicitado información en su resolución de 2009 y resulta un elemento fundamental en el seguimiento de estas medidas provisionales. ¿Por qué la importancia de acoger un plan de salvaguarda étnico? Porque constituye la posibilidad de construcción de una política pública de protección para el pueblo indígena Cancuamo, más allá de las medidas puntuales o coyunturales que se puedan adoptar por parte de las autoridades estatales en respuesta a situaciones de riesgo concretas. Esta constituye la posibilidad real de pervivencia de un pueblo indígena. La Corte Constitucional ordena algunas de las características que debería tener este plan de salvaguarda. Esto es
que sea consultado, que acoja la atención efectiva diferencial, que atienda los derechos de las víctimas, que proteja a los líderes, que sirva además como herramienta de fortalecimiento organizativo de los pueblos indígenas y que contemple además medidas efectivas para el retorno en las condiciones que ya lo ha establecido la Corte Constitucional en otras decisiones muy importantes, como la sentencia T025/2004, también recogida por esta Corte en otras ocasiones. Entonces, en suma, frente al tema de desplazamiento, pero la posibilidad real de existencia del pueblo indígena cancuamo y las necesidades de protección, una primera propuesta o solicitud que hacemos a esta honorable Corte es que reitere al Estado colombiano la solicitud de información respecto de la implementación del Plan de Salvaguarda Étnica para el Pueblo Indígena Cancuamo, ordenado por la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009, como lo hiciese en su pasada resolución. Un segundo punto que contempla la orden de la Corte Interamericana relativa a las presentes medidas provisionales tiene que ver con el tema de investigaciones, al cual no se refirió el Estado colombiano en esta presentación. Las investigaciones constituyen un elemento fundamental de garantía de no repetición de los crímenes, pero sobre todo de prevención. Es así como, en términos generales, podemos señalar que ha habido algunos avances, pero si miramos comparativamente, en el momento en que se otorgaron las medidas provisionales, se habían denunciado más de 300 violaciones al derecho a la vida, frente a las cuales existían 111 investigaciones archivadas, precluidas o cerradas, y el resto de hechos no habían sido investigados. Hoy se han avanzado en algunas investigaciones. La Fiscalía ha hecho una labor muy importante en algunos casos, especialmente la Unidad Nacional de Derechos Humanos, pero existen otros respecto de los cuales no ha habido avances significativos. La principal preocupación respecto de las investigaciones es que tanto en las que ha habido avances como en las que se encuentran cerradas o en las cuales no existe investigación, no se está indagando por las razones por las cuales se cometieron los crímenes, y tampoco está orientado al establecimiento de altas responsabilidades. Quisiera solicitar al señor presidente un minuto para hacer una conclusión y solicitudes. Tiene un minuto para concluir. Muchísimas gracias. En vista de esta situación y las consideraciones precedentes, quisiéramos solicitar a la Corte Interamericana que que solicitara al Estado colombiano que informara acerca de las medidas específicas de protección que se han adoptado en el marco de estas medidas provisionales, que a futuro estas medidas contemplen el carácter diferencial, que se incluyan medidas de protección espiritual, que además las medidas contribuyan al fortalecimiento del gobierno propio, que el Estado colombiano informe a la Corte acerca del estado de las investigaciones, lo cual no he hecho a lo largo de estos años, y que informe acerca del cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009. Finalmente, consideramos que estas medidas provisionales, atendiendo a la naturaleza de los beneficiarios, esto es que es un pueblo indígena, deberían contar en todos los sentidos para el Estado colombiano con la relación especial que tiene el pueblo indígena con el territorio, con la cultura, la tradición y sobre todo con el respeto a las autoridades instituidas y reconocidas constitucionalmente en el territorio, que son las autoridades indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ortegón. Y a continuación le doy la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realice su presentación. Doctora Quintana tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la Corte. Estas medidas fueron otorgadas por este ilustre tribunal en el año 2004, cuando la Comisión Interamericana puso en conocimiento de la Corte una situación de extrema gravedad y urgencia en la que cientos de indígenas cancuamos habían sido asesinados
dentro de su resguardo. Efectivamente, la comisión valora que a 7 años de la emisión de las medidas provisionales, ese número impactante de cientos de muertes en 2004 haya disminuido, más no desaparecido, tal como lo hemos escuchado previamente, con el simple hecho que hace 3 días, lamentablemente, dentro del resguardo Cancuamo fue asesinada en su casa, en el resguardo Cancuamo, la hija de una líder tradicional del pueblo indígena Cancuamo y, por tanto, beneficiaria de las presentes medidas provisionales. Por otro lado, la comisión quiere dejar presente que de la información recibida a lo largo de las medidas provisionales y tal como ha sido afirmado por un miembro del pueblo indígena Cancuamo hoy día, la situación dentro de la Sierra de Santa Marta sigue existiendo una situación de presencia de grupos armados que ponen al pueblo indígena Cancuamo en una situación de extrema gravedad y urgencia, que no necesariamente se traduce en cientos de muertes como era en 2004, pero sí en varias muertes en los últimos años y en múltiples amenazas que la Corte Interamericana ha recibido información por parte de nosotros. En todas las audiencias que ha celebrado esta honorable Corte ha recibido información, lamentablemente, de personas asesinadas dentro del territorio indígena Cancuamo y fuera de él, tal como fue manifestado por el miembro del pueblo indígena Cancuamo hoy día en la ciudad de Valledupar, de un niño de 13 años. Eso por cuanto a la primera orden de la Corte Interamericana en cuanto a la orden de protección de los miembros del pueblo indígena Cancuamo. En relación con la situación de desplazamiento ordenada por la Corte Interamericana de resolver la situación de desplazamiento del pueblo indígena Cancuamo, el origen del desplazamiento del pueblo indígena Cancuamo es el mismo que la Comisión informó en 2004. Una situación de ataque indiscriminado hacia los miembros del pueblo indígena Cancuamo, que se tradujo, como ya dije, en múltiples amenazas y múltiples cientos de asesinatos. Hoy día se tiene información que aproximadamente 400 familias del pueblo indígena Cancuamo siguen en situación de desplazamiento en varias ciudades de Colombia. La Comisión considera que la información aportada por el Estado no es suficiente para poder valorar los avances en esta orden de la Corte. Sin embargo, de la información obtenida por los representantes de los beneficiarios en esta audiencia pública, la Comisión considera que los avances no han sido suficientes y, tal como lo mencionaron ellos mismos, el Estado no ha proporcionado información a la Corte que fue solicitada expresamente por ella sobre el avance de la sentencia ordenada por la Corte Constitucional. Asimismo, la Comisión recuerda que en su anterior resolución la Corte Interamericana pidió que el Estado informara sobre la situación de desplazamiento de manera urgente y que lo hiciera de manera diferenciada, atendiendo a las características por ser un pueblo indígena. En cuanto a la investigación, la Comisión Interamericana llama la atención también en el hecho de que el Estado colombiano no haya hecho referencia en su exposición a los avances en las medidas de investigación. No hemos informado respecto de los avances en las medidas de investigación relacionadas con los cientos de muertes, cientos de amenazas ocasionados no solo antes de 2004, cuando esta honorable Corte otorgó las medidas provisionales, sino a lo largo de todos estos años sobre las muertes y amenazas que la Corte Interamericana ha recibido información. La Comisión considera que la falta de información respecto de estas investigaciones y la falta de avances por la poca información que ha recibido la información de parte de los representantes de los beneficiarios en relación con las investigaciones es un elemento fundamental y que pone a los
miembros del pueblo indígena cancuamo en una situación de extrema gravedad de urgencia, aunado a los otros dos factores y a la presencia de